Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. La cuenta de Twitter del programa, @politicoscdn37. La mía personal, @CatHernández. Sus comentarios en 140 caracteres, más fotos, más lo que quieran allí. Claro que sí. Preguntamos si la Procuraduría debe someter penalmente, y estas dos palabras son importantes porque vienen extraídas del manifiesto del movimiento de la Marcha Verde del fin de semana, si la Procuraduría debería someter penalmente al presidente Medina e investigar a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, tal y como pide esta organización. ¿Qué piensan ustedes? Donchi, bueno, Betico. Y yo quiero tal vez abordarlo corriendo todo el mundo de forma... No, hombre, pero lo más mínimo. Yo pienso que aquí todo el mundo tiene sus ideas muy claras. Si existen elementos puntuales o elementos fácticos que comprometan la responsabilidad penal de cualquier ciudadano de la República Dominicana, eso no debería estar en discusión si debe ser sometido a la justicia. Ahora, a mí lo que me preocupa es que estemos en casi la segunda década del siglo XXI intentando hacer justicia en función de los criterios individuales de cada uno de nosotros. Y es lo que hablábamos fuera del aire. Yo me siento identificado con todo y cada uno de los reclamos tendentes a investigar, a seguir hurgando. Me siento más que representado por todos los que están solicitando que se llegue hasta las últimas consecuencias de este proceso. Ahora, repudio con toda la intensidad quien prima facie quiere en este proceso o pescar en río revuelto para capitalizar políticamente, o quien está buscando una condena frente a sus delincuentes favoritos o frente a sus objetivos políticos específicos. La justicia más seria de ahí. Yo insisto, yo estoy representado, apoyo, me siento identificado con todo quien pide una investigación seria, porque aquí se ha abierto también un espacio para el juego de las legitimaciones de los procesos. Aquí nos estamos jugando la estabilidad social. Y miren, decía Catherine al principio del espacio que debe ponerse el oído a partir de del ruido que está generando la marcha. Y digo yo que por supuesto que sí. Los gobernantes no tienen necesariamente que gobernar en función de los reclamos. Ahora, señores, pongamos el escenario más doloroso que pudiera verse aquí, que estos son cuestiones políticas, que son necios, que son vocingleros, que son agoreros. No obstante ello, debe el gobierno prestar atención, porque si ese fuera el caso, estamos frente a un escenario en donde el gobierno carece del mínimo necesario de estabilidad para poder gobernar sin mayores niveles de distorsión, porque de lo que se trata es de gobernar no solamente para gobernar, sino para beneficio de la sociedad. Y si las acciones que el gobierno está tomando, que supongamos que son las mejores de todas, la gente así no lo metaboliza, entonces tiene necesariamente el gobierno, cual que fuere, que cambiar de estrategia para que la gente se sienta representado. Bueno, yo quisiera señalar lo siguiente. Nosotros tenemos un Estado caracterizado por el presidencialismo. Ustedes prenden la televisión y cuando hay cualquier noticia, donde hay cualquier problema en un municipio, en una calle, la gente lo que dice, el presidente que venga y resuelva, el presidente, llamen al presidente. Que eso no tiene bueno, pero eso es parte de la cultura política que tenemos en nuestro país. Ahora bien, y eso hay que superarlo. O sea, no es que yo estoy de acuerdo con eso, por eso desde hace años se ha planteado que el
Estado tiene que cambiar hacia un proceso de descentralización y de democracia real en el país. Ahora, también tenemos que llamar la atención que lo que está pidiendo la Marcha Verde en su proclama no es un tema de presos favoritos o políticos favoritos o funcionarios favoritos con respecto al tema de la corrupción y de la impunidad en nuestro país. De lo que tenemos que hablar hoy día es de cómo en nuestro país, y vuelvo y la cito y vuelvo y la muestro, cómo vamos a aplicar la Constitución de la República para todas y para todos. Y todos tienen también que hacerla cumplir. Si vamos, y voy a citar otro artículo, el artículo 124, que tradicionalmente fue el artículo que se modificó para el tema de la reelección en el 2015, fue el famoso artículo 124 de la Constitución del 2010. Si ahora lo leemos, tenemos que leer por qué tenemos un Estado donde el presidente de la República es que dirige el Poder Ejecutivo. Y lo dice el artículo 124. El Poder Ejecutivo se ejerce por él o la presidenta de la República, quien será elegido tatán. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay que tener las responsabilidades desde la primera instancia. No podemos pensar que son simplemente los funcionarios subalternos los que toman la decisión de cuáles son los préstamos que se aprueban en este país, de cuáles son los contratos que tienen que ser santiguados como goma, ¿cómo es que le dicen? Como sello gomígrafo por los legisladores, porque fue la orientación que trazaron desde el Palacio y desde el Poder Ejecutivo. Por eso hay que investigar y hay que someter a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, que estuvieron en la administración como jefes del Estado, de la administración pública del Poder Ejecutivo, cuando inició Odebrecht sus funciones en la República Dominicana. Pero también hay que investigar y someter al presidente actual de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ellos tres son los que han estado al frente del gobierno cuando se han aprobado esos préstamos. Para nadie ya hay duda de que en esos préstamos ha habido sobornos, ha habido corrupción, ha habido sobrevaluación. Entonces, ¿quiénes van a ser los responsables? Las secretarias, los ministros, los viceministros. No, tiene que ser el que esté en la función principal, y en este caso son ellos. No es que uno sea preferido de otro, sino que tiene que ser investigado. Miremos el caso de Perú, miremos el caso de Brasil, nosotros miremos el caso de Guatemala, nosotros no tenemos, Panamá, no tenemos por qué tener temor. El que no tenga ninguna prueba, el que no tenga ninguna causa para que se le enjuicie, bueno, simplemente que lo demuestre justamente en el artículo que decía Monchi, a través del artículo 149, en la justicia de nuestro país. Es ahí donde hay que mostrar la inocencia o la culpabilidad. Mira, ahorita, hace un rato, Bertico hablaba precisamente y siguiendo parte de lo que había indicado Guadalupe sobre elementos de responsabilidad que están constitucionalizados como atribuciones del presidente de la República. Pero hablaba Bertico que en todos los casos de contratos que se firman, siempre el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, otorga un poder especial al ministro, al incumbente, para que en su representación firme los contratos. Eso es lo que se ha estilado siempre, lo que significa que a partir de ahí arranca desde el punto de vista ministerial la responsabilidad sobre el ministro de firmar contratos, y ya hay establecido, nosotros lo hemos discutido acá, un procedimiento de compras y contrataciones que sigue una fase y un proceso, y cumpliendo específicamente con la ley.
En ese sentido, nosotros entendemos que los ilícitos penales son particulares, personales e individuales. En ese sentido, desde el punto de vista en la República Dominicana, nosotros hemos indicado que ya este expediente de Odebrecht está en una fase de un proceso donde la Procuraduría General de la República hizo unos sometimientos basados en una delación y unas investigaciones que pudieran ser preliminares o temporales sobre los encartados o los imputados en este caso. Ya hubo una medida de solicitud de apelación de esas medidas de coerción, donde la jueza presidenta de la Corte de Apelación, pues, y los jueces que componían, los demás jueces, que completaban los 5 jueces, pues dieron una sentencia, en algunos de los casos variando algunas de las medidas de coerción, manteniendo a 2 de los imputados en prisión y variándole la medida a otro. La Procuraduría General de la República, como bien indicó el juez en la parte inicial, tiene un plazo de 8 meses para poder completar la investigación, y la misma jueza presidenta de la Cámara de Apelación incluso observó algunas medidas incorrectas desde el punto de vista procesal, de evidencias, de pruebas con respecto a la sustentación del expediente. Últimamente, creo que la semana pasada, vimos informaciones de que Estados Unidos va a colaborar con la Procuraduría y con la Justicia sobre el tema de este caso, porque hay que recordar que esto empezó desde hace una gran cantidad de tiempo, desde el punto de vista del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y donde se filtró la información de los acuerdos contra Odebrecht fue precisamente desde el gobierno norteamericano, que también en ese acuerdo que hizo con Odebrecht tenía unos plazos para abrir información o suministrar información sobre todos los que fueron mencionados en cada uno de los 14 países donde Odebrecht logró implementar una estructura, una estructura de soborno, de corrupción con respecto a los contratos. Es decir, que nosotros hemos visto también en los últimos días el sometimiento y el apresamiento de expresidente con respecto a este caso. Quiere decir que desde el punto de vista de la justicia, yo creo que esta es la mejor prueba de fuego que pudiera tener, si y solo si nosotros no cometemos el error de pidiendo cabezas, que se lleve, y disculpa Vertigo, con esto termino, de que la lucha contra la impunidad y la corrupción se pueda caer con expedientes que no tengan la verdadera sustentación. Bueno, que de hecho fue lo que pasó con el sometimiento de ese grupo de ciudadanos que de una u otra manera fueron cuestionados en un momento determinado, y la jueza Miriam Germán, la magistrada Miriam Germán, revertió prácticamente todos los expedientes, exceptuando el de Ángel Rondón. Los expedientes no, Vertico, las medidas privativas de libertad. Exactamente. Que son utilizadas para que el imputado no se... Pero bueno, pero yo quiero, miren, pero tienen medidas. Escuchando a Tobías y escuchando las precisiones de Guadalupe, y yo, que más o menos manejé alguna de esa información hace un momentico, quiero aclarar algunas cosas. Existen procedimientos desde el Estado Dominicano para el mismo contratar la enajenación de bienes del Estado, la contratación de préstamos para ejecutar obras de infraestructura o obras de bien social en diferentes direcciones, y también todo eso es un andamiaje que va en el Estado. Hemos visto cómo todavía habla, y yo también mencioné del poder especial que dan los presidentes de la República cuando un funcionario va a ejecutar una obra de esta. Pero yo quiero que estemos claros es que el hecho de que los presidentes den un poder especial no lo exime a ellos de responsabilidades, porque ese poder especial... No fue mi aclaración, mi expresión. No digo que sea tu expresión. Lo que quiero es aclarar que cuando se da un poder especial no exime al señor presidente de la República de cualquier tipo de responsabilidad, aunque hay elementos vinculatorios. Por ejemplo, cuando se va a contratar una obra, esa obra tiene una parte procedimental. Tiene que ir al Ministerio de Hacienda, tiene que ir al Crédito Público, tiene que ir al Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, tiene que ver la viabilidad de la obra, de quién la va a ejecutar, si es necesaria, si es prioritaria. Hay una serie de levantamientos que se hacen, y después que se hace todo eso, es que el presidente de la República otorga el poder y autoriza la contratación ya con el presupuesto hecho y con todo elaborado.
Lo que yo quiero decir es que todo lo que el presidente de la República contrata ya va con un filtro previamente donde él autoriza que se haga o no. Está en la potestad de él investigar si es muy cara o es muy bajita, porque confía en su funcionario. Ahora, de lo que se trata en República Dominicana es que ha salido a la luz pública las operaciones de un grupo, de una cadena de elementos que lavaban dinero, que sacaban dinero desde Brasil, que sobrevaluaban las obras. Hay una serie de cuestionamientos que el Ministerio Público en la República Dominicana, independientemente de la información que le suministró Brasil, debió de iniciar un proceso de investigación. Pero aquí voy, el Congreso Nacional inmediatamente salió y se dio el primer paso de eso, debió jugar su rol, el rol para que la gente nos eligió a nosotros, que es el de fiscalización. Si el Congreso hubiese iniciado un proceso de fiscalización y un proceso de investigación cónsono con lo que establece la Constitución de la República y pudo haber establecido responsabilidades al margen de quien tuviera la primera magistratura, todo fuera diferente. Ya ese sometimiento que está pidiendo la Marcha Verde, sí, que hay en la proclama de Marcha Verde, pudiera bien llevarse a un proceso de ejecución, porque el Congreso puede acusar o puede pedir la interpelación del presidente de la República. Obviamente existe también una parte procedimental dentro del Congreso para hacerlo. Es decir, todo lo que está pidiendo la Marcha Verde es viable. Ahora tiene que venir precedido por un proceso de investigación y un proceso el cual conlleva muchos procedimientos, muchos puntos a tomar en cuenta en dicho proceso. Yo me pregunto, en marzo, y Monchi me estaba pidiendo la palabra. Y escúchame, sí, que no es que yo no esté de acuerdo con que se investiguen a todos, que se investiguen y que se establezcan responsabilidades. Sí, fíjense. En marzo el presidente de la República no consultado ni sobre las obras, no eso. El presidente consultado sobre el financiamiento de la campaña después de las declaraciones de Joao Santana, Mónica Moura, dijo, yo quisiera que alguien se querellara contra mí, yo quisiera que alguien me imputara. Fue lo que dijo el presidente. Lo hizo, hace como 7 meses. Y la pregunta que uno se hace cuando aparecen este tipo de solicitudes, cuando se esgrimen estas solicitudes, es si el Movimiento Verde no considera formalmente ir a querellarse formalmente contra el presidente de la República. Sí, pero esa imputación la hizo no el Movimiento Marcha Verde. La hicieron, si no me equivoco, fue el señor Jiménez. ¿El de los directivos de Marcha Verde? Pero es que ¿quiénes son los directivos de Marcha Verde? Yo he preguntado 300 veces en este canal que quiénes son los directivos de Marcha Verde y me han dicho que no hay una directiva del Movimiento de Marcha Verde. No hay. ¿Cierto, Guadalupe? No hay. Entonces, el Movimiento Verde no ha acudido como movimiento ante no puede hacerlo. La Procuraduría a solicitar a introducir una querella. No lo puede hacer porque ¿por no tiene personería jurídica. Ahora, miembros integrantes de Marcha Verde sí pueden hacerlo. Ahora, dame un segundo, Guadalupe, que antes que me pidieras la palabra, Monchi, brevemente, después Guadalupe, no, perdón. Favor, Guadalupe, adelante. No, yo quiero... haciendo uso de los medios de comunicación, hay unas declaraciones que da el señor Rubén Bichara a Diario Libre, en la cual se indica que el presidente de la República un dinero, pero que además él envió una carta, y eso él lo dijo en un almuerzo que hubo en el año 2015, o sea, no es de ahora esa información. Entonces hay que buscar esa entrevista. Logró reducir el valor del, o sea, lo que le pedían por la obra. Pero no solamente eso, sino que ahí le dijo a la firma, le dijo, si ustedes no bajan esa cantidad, y él esperaba que bajaran 300 millones, le dijo, yo no firmo ese contrato. Correcto. O sea que lo que dice Tobías, bueno, sí, los presidentes pueden delegar esa responsabilidad, pero él es el que tiene que firmar. Perdón. La responsabilidad no se delega, se delega la facultad y la autoridad, pero la responsabilidad siempre va a ser del delegado. Pero ahí lo dice, pero no, quiero citar otra cosa, y es que el 7 de mayo del 2014, él envió, el presidente de la
República envió una carta al Senado sobre estos temas. Entonces, quiere decir que hay información y por eso, por ser uno de los contratos más importantes sobre el tema de el contrato con Odebrecht, o sea, lo que él le había pedido a la empresa en la negociación directa que hizo, que lo dice según el señor Pichar. Ahora, eso tiene que ser investigado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los contratos más importantes en el proceso de la presencia de Odebrecht en el país, que es Punta Catalina. Nos queda poquísimo tiempo. Mire, señores, yo intentaré ser muy escueto. ¿Por qué yo digo que esos planteamientos no solo son destemplados y políticamente incorrectos, sino que inconstitucionales por demás? Lo de decir fulano, fulano y fulano, como se llamen, son culpables de estos ilícitos. Porque es que el artículo 69 es muy claro, que habla sobre el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Y como siempre hago aquí, permítanme leer solamente un fragmento. Artículo 69 de la Constitución de la República. Toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener tutela judicial efectiva con respecto al debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación. El numeral 3 es un primor. El derecho a que se presuma su inocencia, a ser tratado como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede solicitar que se investigue, se puede solicitar que se hurgue, que se amplíe el espectro de lo que se está intentando probar, pero no decir prima facie que estos tres señores que se llaman Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en este caso, que se han sometido. No, que se han sometido porque son culpables de soborno, de tráfico de influencia. No, pero eso lo dices tú, eso no lo dice la proclama. La proclama lo dice muy claro, que se investigue, que se investigue. A Hipólito y a Leonel que se investigue. Pero léalo ahí. Presidente Medina que se le procese. Claro. Pero ¿por qué, además, por qué esa diferenciación? Correcto. O sea, ¿por qué diferenciar? Perdón. Porque son dos párrafos distintos. La pregunta de la producción Guadalupe, dice someter penalmente. Penalmente, por Dios. Pero no solamente eso. Yo he escuchado pronunciamientos tan destemplados que llevan, que tocan los umbrales incluso, de decir que o lo sometan o se le va a dar un escarmiento. Señores, sí, pero no te lleves de las cosas individuales, tienes que llevarte del contenido. Pero perdóneme, del contenido no, estamos hablando del panorama, doña Guadalupe. Yo no estoy hablando de lo que usted ha dicho o ha dicho alguien. Estoy diciendo los pronunciamientos y perdóname, Ebertico. Yo estoy diciendo que la investigación es, primero, no está en discusión. Todo el mundo, nadie está por encima de la ley, pero nadie está por encima de la ley en ambas direcciones. Así como nadie puede escurrirse a la investigación, todo el mundo tiene derecho a que se presuma su inocencia. Y si usted salta prima facie diciendo que son culpables de tráfico de influencia, de soborno. Sí, pero no puede irte a una persona, Monchi, para hacer un análisis objetivo. Yo no me he ido a una persona, yo me he ido a un juicio de valor. Pero vamos a finalizar, pero yo quiero... además que el manifiesto dice que se somete a la justicia al presidente de la República. Yo quiero dar claro, de manera expresa. El expresidente Hipólito Mejía dijo que él está de acuerdo con que se investigue. Que se lo investigue a él. Él no tiene ningún problema que se lo investigue. Pero hay que investigarlo. ¿Qué le investiga ahora? Claro. Estar condenándolo y estar diciendo que Hipólito debe de ir preso, que tiene que estar preso. Eso es una irresponsabilidad. Pero no distorsionen, porque ayer no se habló de que tienen que ir preso. Pero esos son los ciudadanos que lo llevan y eso es diverso. Pero está bien, pero que se investigue, porque, por ejemplo, de acuerdo a lo que establece la misma ley de contrataciones públicas, dice que tú tienes hasta un margen de la diferencia del precio contratado al precio ejecutado de la obra, tú tienes un 25% que no tiene ningún problema para sobrevaluarlo. Y las obras, exactamente, se justifica. No para sobrevaluarlo, para hacer cambios, y hay que hacer una adenda y una modificación que tiene que registrarse igual como si fuera el contrato original. Ahora, yo quiero decirle... En el caso de Hipólito Mejía, ninguna de las adendas que prepararon a los contratos de él
pasaron de un 18%. Pero bueno, tú vas a tener que hacer eso después, Bertico, porque ahora es lo que dijo ayer el movimiento Marcha Verde. Pero es que lo dijo el movimiento verde. No, dijo que se investigue, que se investigue. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, ¿por qué hay que investigar? Porque justamente la alerta que hizo la jueza presidenta de la Corte, de la Sala Penal, es que el expediente que instrumentó el Ministerio Público es tan débil que por eso hubo que cambiar la medida de coerción a los imputados. Entonces, lo que no queremos es que posibles imputados queden fuera de las posibilidades de ser investigados a profundidad. Un momentico. Vamos a escuchar a Tobías que no ha hablado. No, yo lo que quería decir es que Guadalupe y Bertico marcharon juntos ayer de verde, pero hoy no están unificados. Es decir, es un poco difícil entonces uno ver si la solicitud con esos medio millón que marchó ayer pero lo importante es que estamos de acuerdo en la proclama. No es que no marchamos verde, pero no es que no estemos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el tema de Hipólito Mejía, de que tengan que someter, que lo investiguen. Guadalupe. Por eso es lo importante, la unificación, y es difícil esa variedad. 4.700 millones de dólares, Michael Temer en Brasil, el presidente de Brasil, para que no sea investigado por el Congreso. ¿Y por qué el Congreso de aquí no puede iniciar un proceso de investigación y fiscalización de todas esas obras de Odebrecht? Porque tú dijiste ahorita que la culpa de que aquí está pasando la tiene en parte el Congreso, ¿verdad? Yo lo dije y lo sostengo. Miren, lo sostengo. Tenemos que despedir. En cualquier escenario. Tenemos que despedir el programa. Este programa debe tener una extensión de 15 o 20 minutos cuando el tema lo amerita. O empezamos a 10. Félix Victorino no está de acuerdo con eso. Félix apretó la cara de una vez. Félix apretó la cara. Miren, es importante para despedir. El inicio de la proclama dice además: para alcanzar el fin de la impunidad es imprescindible el sometimiento penal del presidente Danilo Medina. Entonces, bueno, eso es lo que ha generado debate, Guadalupe. Sí. Félix Victorino está listo para el resumen final. Y ya yo di los argumentos de por qué hay que someterlo. Eso, pero claro, había que destacar porque, repito, me gusta buscar el texto puntual para que por allí debatamos. Yo no he dicho que no. Claro que no, para nada. Adelante, Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Es que veo a Guadalupe de verde y creo que estoy allá todavía en la marcha. Quiero felicitar al movimiento de la Marcha Cívico, Verde, ¿verdad?, por esa manifestación, esa capacidad de convocatoria mostrada en el día de ayer, ¿verdad, Catherine? Sí, y Félix, lo que siempre se ha destacado, que usted puede estar de acuerdo o no, pero ha sido siempre un movimiento pacífico, un movimiento en el que uno no ve alboroto, violencia, nada por el estilo, así que reconocerlo. Tú sabes que hay gente que le está pidiendo al movimiento verde que marche por otras cosas, pero eso ellos no. Ellos dicen que impunidad y corrupción. Yo creo que también tiene que ser por parte. Ojalá y que después que el tema de la impunidad y la corrupción se resuelva, que arrastra a decir muchísimas soluciones cuando, ¿verdad?, se le ponga coto. Obviamente, en términos absolutos, no. Vías, Bertico y el futuro diputado que está ahí. Si en un futuro... Monchi dice que no está en política ahora, pero... Lo veo muy activo. Lo disimula muy bien. Deme la palabra un segundo y le voy a decir el tema de la impunidad y la corrupción. Es que cuando hay corrupción y hay impunidad, hay negación de derechos en un Estado social y de derecho. No se cumple el artículo 7 de la Constitución porque no hay políticas públicas de calidad para garantizar esos servicios a la gente. Sí, señor. Entonces, ahora que se dictó sentencia contra los muchachos de la OISOE, supongo que Guadalupe y el movimiento cívico, que todas las tardes, a las 6, a las 5, frente al Palacio, reclamaban, ¿verdad?, por justicia, en alguna medida se han visto complacidos, ¿verdad?, la sociedad, ¿verdad? Pero falta más, Guadalupe, ¿eh? Bueno, es que digo lo mismo que con el caso de la figura presidencial y el poder ejecutivo. No eran los que están sometidos hoy los responsables. El responsable ahí era el director de esa oficina que permitió que se hicieran todas esas cosas. Entonces, a él es que hay que someter, pero a él lo pusieron, lo destituyeron y lo dejaron libre. Y a estos chicos que estaban en los mandos medios son los que someten. Tienen que ser
todos sometidos. Ay, el Karen, que dirigía y los que estaban y hacían el proceso, la mafia que había en la OISOE. Una pista, Pimienta, Karen, Ricardo, Pimienta, Pimentel. Señor Pimentel Karen. Ay, ya lo dijo. Miren, un fuerte abrazo a Tobías, ese diputado de la patria. Tengo que decirte así porque has estado viajando a todos los pueblos del interior, orientando a la gente sobre esta nueva ley de tránsito. Muchas gracias en nombre del pueblo dominicano, Tobías, que es parte de tu trabajo, obviamente es tu responsabilidad, pero en un país, Monchi, donde a veces usted no sabe lo que le toca y lo hace bien, entonces te aplauden. No, pero es que y las todo lo cosas demás. buenas hay que decirlas Hay también. que decirlas, hay que destacarlas. Y de tu pueblo San Pedro, que hemos ido varias veces. Las cosas buenas hay que decirlas también. Sí, te claro. invité a la UAS de allá y toda la comunidad se volcó para escucharte, pero tienes que cuidarte de los motoristas que no te quieren ver allá. Los motoconchistas no quieren saber de ti. Un abrazo. Chao, chao.